Cuando tu marido te abandona, el silencio en la casa se siente más fuerte que cualquier discusión que hayan tenido jamás. Pero cuando descubras por quién te dejó, y darte cuenta de que fue la mujer que te tomó de la mano durante el dolor, ese silencio se transforma en algo más oscuro. Esa era mi realidad hace 6 meses. Mi nombre es Clara Morales, tengo 52 años y, hasta el año pasado, creía tener el tipo de matrimonio que la gente de nuestro pueblo admiraba. Miguel y yo llevábamos juntos casi 30 años. Construimos nuestra vida en un barrio tranquilo rodeado de naranjos, el tipo de lugar donde todos te saludan por tu nombre y los chismes vuelan más rápido que el viento. Cuando Miguel se marchó, todo el pueblo murmuró. Algunos decían que me había vuelto demasiado fría, otros que estaba pasando por una crisis de la mediana edad. Pero nadie sabía la verdad, porque ni siquiera yo la sabía. Lo único que supe fue que una mañana preparó una sola maleta, me besó en la frente y me dijo: «Te mereces algo mejor, Clara. Por favor, no me preguntes por qué». Y entonces se marchó. La única persona que vino a verme esa semana fue Isabel Rivas, mi vecina de enfrente. Isabel era de esas mujeres que siempre olían a lavanda fresca y llevaban la bondad como perfume. Me trajo sopa, me ayudó a limpiar y se quedó hasta tarde hablando de lo fuerte que era, de cómo iba a superar esto. Le creí. Me aferré a sus palabras como a un salvavidas. Ella estaba allí cuando lloré. Ella estaba allí cuando firmé los papeles del divorcio. Ella estaba allí cuando vendí el coche de Miguel porque ya no soportaba verlo aparcado fuera. Y sin embargo, Isabel también estaba allí, en cada una de las mentiras que aún no había descubierto. Todo empezó con algo pequeño, un mensaje de texto destinado a otra persona, y un aroma a lavanda en una camisa que no era mía. Los meses posteriores a la partida de Miguel transcurrieron como una densa niebla. Cada mañana era igual, el tenue olor a café, el tic-tac del viejo reloj, el silencio que llenaba cada rincón de la casa que una vez compartimos. Me despertaba antes del amanecer, con la esperanza de que la luz llenara el vacío que sentía en mi interior, pero el dolor tiene su propia oscuridad. Se esconde en las rutinas. La única persona que pudo sacarme de ese silencio fue Isabel. Venía casi todos los días, a veces con el desayuno, a veces solo para charlar. Dijo que sabía lo que era la soledad, que había pasado por lo mismo cuando falleció su marido. Al principio, su compañía le pareció una bendición. Ella me decía: «Eres más fuerte de lo que crees, Clara. Ya verás, algún día todo este dolor tendrá sentido». Y yo quería creerle. Sí, de verdad. Me ayudó a ordenar la ropa de Miguel, a guardar sus libros e incluso a pintar el dormitorio para que pudiera empezar de cero. Ella insistía en colores brillantes, amarillos suaves, azules celestes, colores que no tenían nada que ver conmigo. Pero no protesté. Estaba demasiado cansado para discutir con la esperanza, aunque no fuera la mía. Era jueves por la tarde cuando volví a ver el coche de Miguel. Estaba regando las plantas de afuera, intentando revivir algo que aún podía crecer, cuando oí el sonido de aquel motor familiar. Me quedé paralizada, con el corazón acelerado de repente. No se detuvo en mi puerta. Aparcó al otro lado de la calle, justo delante de la casa de Isabel. Durante un largo rato, me quedé allí de pie, escondido tras los rosales, observando. Salió del coche, mirando a su alrededor como para asegurarse de que nadie lo viera, y luego desapareció por la puerta. No llamó a la puerta. Entró. Mi mente daba vueltas con excusas. Tal vez necesitaba ayuda para arreglar algo. Quizás solo estaban hablando de mí, de mi recuperación. Sí, eso es lo que me dije a mí mismo. Era más fácil que la alternativa. Esa noche, Isabel llegó como si nada hubiera pasado. Trajo sopa, casera, aún humeante, y se sentó frente a mí, hablando de lo tranquila que se había vuelto la ciudad últimamente. Cuando notó que estaba distraída, me preguntó amablemente: «¿Todo bien, Clara?» Forcé una sonrisa. «Sí, simplemente estoy cansado». Ella me devolvió la sonrisa, esa sonrisa tranquila y segura que solía reconfortarme. Ahora, parecía ensayado. Después de ese día, comencé a notar pequeñas cosas que nunca antes había visto.
como cuando de repente dejó de mencionar el nombre de Miguel, o como su perfume, lavanda y sándalo, empezó a perdurar más tiempo en mi sala de estar después de que se marchó. Una tarde, llegó luciendo una suave bufanda color beige. Era algo sencillo, elegante, pero en cuanto se lo quitó y lo dejó sobre el sofá, se me revolvió el estómago. Era exactamente igual a la que Miguel me había comprado la Navidad pasada. La misma costura. La misma tela. La misma tenue mancha de vino tinto cerca de la esquina. Un recuerdo de la noche en que nos reímos demasiado y derramamos merlot en el sofá. Ella notó que la miraba y sonrió. ¿Verdad que es precioso? Lo encontré en un mercado de la ciudad. Asentí con la cabeza, fingiendo creerle, pero algo dentro de mí comenzó a resquebrajarse. Pasé esa noche mirando fotos antiguas, tratando de recordar si tal vez, solo tal vez, me había equivocado. Pero no lo era. Era mío. 2 semanas después, Isabel se ofreció a llevarme en coche a la consulta del médico para una revisión rutinaria. De regreso, sonó su teléfono. Dudó antes de responder, mirándome de reojo. Luego, con una voz más suave de lo habitual, dijo: «Hola, sí, ya voy de camino». Hizo una pausa, escuchando. Luego añadió en voz baja: «No, ella está conmigo». Ella. No Clara. Me giré hacia la ventana, fingiendo no darme cuenta, pero sentí una opresión en el pecho. Su tono, sus palabras, destilaban una familiaridad impropia de una relación entre amigas. Cuando llegamos a mi entrada, ella sonrió, aunque le temblaban ligeramente las manos sobre el volante. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, por supuesto, ¿por qué no iba a hacerlo? Esa noche, el sonido de la puerta de su coche cerrándose en el exterior resonó más de lo debido. Era un domingo lluvioso cuando la verdad finalmente comenzó a susurrar. Isabel vino por la tarde con pasteles de su panadería favorita. Nos sentamos a la mesa de mi cocina tomando café, escuchando la lluvia repiquetear en el tejado. Me habló de su jardín, de cómo quería plantar rosas en primavera. Sus palabras me inundaron como un ruido, agradables, pero vacías. Entonces su teléfono vibró. 1 vez. 2 veces. Se deslizó ligeramente sobre la mesa hacia mí. La pantalla se iluminó. Era un mensaje. De Miguel. Ya te echo de menos. ¿Mañana a la misma hora? El mundo se inclinó. Por un momento, pensé que tal vez estaba soñando. Que mi mente había creado ese nombre por costumbre. Pero entonces apareció otro mensaje. Yo traeré los documentos. No te preocupes. Ella no sospecha nada. Ella no sospecha nada. Me quedé mirando esas palabras hasta que se volvieron borrosas. Cuando Isabel regresó del baño, vio el teléfono, lo agarró rápidamente y sonrió nerviosamente. Lo siento, mi primo no para de mandarme mensajes sin sentido, dijo. Intentó reír, pero sus manos temblaban. No la confronté. Esa noche no. Me limité a asentir con la cabeza y le ofrecí más café. Y ella lo aceptó, como si nada hubiera cambiado. Pero todo lo demás había sucedido. Esa noche no dormí. La casa se sentía demasiado silenciosa, el aire demasiado pesado. Me senté junto a la ventana, mirando al otro lado de la calle. Las luces de Isabel seguían encendidas. A través de las finas cortinas, vi movimiento, 2 siluetas. Uno de ellos, alto, familiar. Y cuando cambió la luz, la vi, la chaqueta de Miguel. La que le había comprado años atrás para su cumpleaños. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que apartara la mirada, que fingiera no haberlo visto. Pero no pude. Porque me di cuenta de que la negación no era más que otra forma de autotraición. Me quedé allí sentado hasta el amanecer, observando la casa de enfrente hasta que se apagaron las luces y el pueblo despertó. El sol salió como si nada hubiera pasado. Pero en mi interior, todo había cambiado. A la mañana siguiente, Isabel llegó con su calidez habitual, actuando como si todo fuera normal. Ella trajo pan fresco y miel. Incluso me preguntó cómo había dormido. La miré, la misma mujer que había secado mis lágrimas, doblado mi ropa, susurrado consuelo al oído cuando pensé que mi mundo se había acabado,
y me di cuenta de que había estado construyendo su propio consuelo sobre mi dolor. Ella preguntó: «Te noto callado hoy, ¿está todo bien?». Sonreí cortésmente. «Sí, es que no dormí mucho». Luego añadí suavemente: «¿Sabes? Anoche tuve un sueño rarísimo. Vi a Miguel de pie en tu porche». Sus ojos parpadearon, solo un segundo, antes de que volviera a recomponerse. «Los sueños son así de curiosos», dijo, mientras cogía su café. «Nos hacen ver aquello de lo que nuestro corazón aún no puede desprenderse». Sostuve su mirada. «Quizás. O quizás los sueños nos muestran lo que nos hemos negado a ver durante todo este tiempo». El silencio que siguió se sintió denso, casi físico. Y por primera vez, Isabel no me miró a los ojos. Esa noche me prometí a mí mismo que no buscaría más pruebas. Pero cuando las mentiras echan raíces en tu propia casa, la verdad acaba por florecer por sí sola. Y cuando lo hace, arrasa con todo. Esa mañana, después de que Isabel se marchara, me quedé sentada sola en la cocina durante horas. El pan intacto se endureció y el café se enfrió, pero yo no podía moverme, su perfume aún flotaba en el aire. Esa mezcla de lavanda y algo más dulce, algo que solía reconfortarme, ahora parecía veneno. Todo mi ser quería ignorar lo que había visto, cerrar la cortina y fingir que no había visto a mi exmarido entrar en su casa en la oscuridad, pero la semilla de la verdad, una vez plantada, no deja de crecer, supera la negación hasta que finalmente aflora a la superficie. En los días que siguieron, me di cuenta de cada pequeña cosa que antes había ignorado. Isabel empezó a cancelar nuestros paseos matutinos. Ella enviaba mensajes rápidos. «Lo siento, Clara. Hoy estoy cansada. Voy a la ciudad. A hacer recados. Tal vez mañana, cariño». Su casa solía sentirse viva, plantas floreciendo, música sonando suavemente a través de las ventanas abiertas. Ahora, sus cortinas permanecían cerradas, veía sombras moviéndose dentro, pero ella no respondía cuando llamaba a la puerta. Entonces, una noche, vi un destello de luz a través de la ventana de arriba, y 2 copas de vino en el alféizar. Ya no veía soledad allí, fue intimidad. La verdad no llegó con un grito, se produjo por un error silencioso. Una tarde, Isabel pasó por aquí, con la prisa de siempre. Dijo que tenía que encontrarse con su hermana en la estación de autobuses, pero que quería dejarme algunas cosas que le habían sobrado de la compra. Dejó la bolsa sobre el mostrador, me besó en la mejilla y se marchó deprisa. Media hora después, cuando empecé a desempacar la compra, noté algo extraño dentro de la bolsa. Una cartera de cuero marrón. No era de Isabel. Era más grande. Estaba desgastada por los bordes y tenía grabadas unas iniciales que me helaron el corazón. Señor Miguel Rodríguez. Sentí que me flaqueaban las rodillas. La abrí, con las manos temblando. Dentro estaban su documento de identidad, algunos recibos y una fotografía doblada. La foto mostraba a Miguel e Isabel sentados juntos en un restaurante junto al lago. Él sonreía, la misma sonrisa que solía dedicarme cuando creía que no lo estaba mirando. Su mano descansaba sobre la de él. El recibo tenía fecha hace 2 semanas. 2 semanas. Me quedé allí sentada, contemplando la prueba de su cercanía, la prueba de que el hombre que una vez me prometió un para siempre ahora compartía cenas tranquilas con la mujer que me había consolado por haberlo perdido. Esa noche, volvió a llover, fuerte e implacable. Era como si el cielo entero se desplomara bajo su propio dolor. Me senté junto a la ventana, sosteniendo la fotografía, mientras el sonido del trueno resonaba como una ira lejana. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo podría? Él. Habían construido su comodidad sobre mis cenizas. Mi hogar se había convertido en su puente secreto, un lugar donde la simpatía se transformaba en deseo, donde la bondad se convertía en un disfraz. ¿Y yo? Me había convertido en la perfecta tonta, llorando a un hombre que en realidad nunca se había ido. Por primera vez en meses, lloré no por una pérdida, sino por una humillación. Lloré por la mujer que había sido. Ingenua, confiada, ciega. La tormenta exterior era un reflejo de la que había dentro de mí. Pude sentirlo. El momento de claridad, nítido e implacable. Ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, crucé la calle. Me temblaban las manos, pero mi mente estaba firme. Cuando llamé a la puerta de Isabel, ella la abrió sobresaltada. «Clara, qué sorpresa», dijo con voz más suave de lo habitual. Sus ojos se desviaron nerviosamente detrás de mí. «¿Puedo entrar?», pregunté.
Ella dudó un instante y luego se hizo a un lado. El aroma del café impregnaba el aire. Sobre la mesa había 2 tazas, solo una silla estaba vacía. ¿Esperas a alguien?, pregunté. Se quedó paralizada. No, solo yo. Hice de más. Eso es todo. Sonreí levemente. Supongo que son viejas costumbres. Mi mirada recorrió la habitación, y entonces lo vi. Sobre el sofá había una chaqueta, la chaqueta de Miguel, la misma que le había regalado por nuestro aniversario, la misma chaqueta que había visto aquella noche a través de su ventana. Por un momento, ninguno de los dos habló. El aire se volvió denso entre nosotros, cargado de todo lo que no se había dicho. Luego coloqué la cartera sobre su mesa. Se puso pálida. «Olvidaste esto en la bolsa que me dejaste», dije en voz baja. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Me acerqué un poco más. «¿Sabes, Isabel? Podría perdonar muchas cosas. Pero esto no. Clara, por favor», empezó a decir, pero su voz se quebró. «No tenía que haber pasado», susurró. Llegó a mí destrozado. Yo solo lo escuché. Me reí suavemente, aunque la risa sonó hueca. Sí. Me escuchaste. Mientras lloraba en tu cocina, me escuchaste. Mientras te suplicaba consejo, me escuchaste. Y luego te llevaste lo que quedaba de mí. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No fue así, dijo. No estaba planeado. Simplemente, sucedió. El amor no solo suceder sobre las ruinas de otra, dije, con voz temblorosa pero firme. Construiste tu felicidad a partir de mi dolor. Durante un largo rato, nos quedamos allí de pie, 2 mujeres unidas por el dolor, separadas por la traición. Entonces oí una voz familiar proveniente del pasillo. «Clara». Miguel apareció a la vista. Su rostro palideció al verme. Abrió la boca, pero las palabras le fallaron. Me volví hacia él, con el corazón latiendo con fuerza pero con calma. «Dime la verdad, Miguel. ¿Cuánto tiempo?». Bajó la mirada, incapaz de sostenerme la mía. «Después de la separación», dijo finalmente. «Unos meses después». «Así que, incluso antes de que el divorcio fuera definitivo», dije con amargura. Se frotó la cara y suspiró. «No lo entenderías. Estábamos los dos perdidos. Quienes se pierden no encuentran consuelo en la cama de otros», espeté. «Lo encuentran sanando, en soledad. Clara, no quise hacerte daño. Entonces, ¿por qué lo ocultaste? ¿Por qué fingiste preocuparte, llamar, preguntar por mi salud mientras estabas con ella?» Isabel lloró en silencio detrás de él. Miguel se volvió hacia ella, como buscando consuelo, pero yo di un paso al frente. «Ni se te ocurra mirarla», dije. «No mientras yo esté aquí». La lluvia exterior arreciaba, golpeando con fuerza las ventanas. Parecía como si el mundo intentara ahogar nuestras palabras. «¿La amas?», le pregunté. Dudó. Esa pausa, esa minúscula y miserable pausa, fue toda la respuesta que necesitaba. Por un instante, Miguel pareció encogerse ante mí. Sus hombros se desplomaron. Su voz se suavizó. «Ya ni siquiera sé qué significa el amor», dijo. «Cuando me fui, pensé que necesitaba espacio. Pensé que necesitaba respirar. Pero todo lo que toqué después de ti se convirtió en cenizas. Incluso esto». Miró a Isabel, con una expresión dividida entre la culpa y la confusión. Sí, fue amable conmigo, pero nunca hubo paz. Solo había silencio. Un silencio que confundí con consuelo. Se llevó las palmas de las manos a la cara y negó con la cabeza. «Lo destruí todo, Clara. No te merecías esto. Nada de esto». Me quedé allí de pie, con los ojos llenos de lágrimas, pero no lloré. Esta vez no, porque algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez, lo vi no como el hombre que me traicionó, sino como el hombre que ya no podía salvarse a sí mismo, y darme cuenta de eso me trajo paz, dolorosa, pero real. Ese día, salí de esa casa sin decir una palabra. No di un portazo ni les insulté. «Me acabo de ir», porque algunos finales no necesitan ser ruidosos para ser definitivos. Pero entonces no sabía que la tormenta estaba lejos de haber terminado. A veces, la calma que sigue a la traición esconde un último desamor, de esos que lo cambian todo. Tras la traición, siempre reina el silencio, pero el silencio nunca está vacío, está lleno de todo lo que nunca dijimos. A la mañana siguiente de aquel enfrentamiento, la lluvia había cesado por primera vez en semanas. El aire se sentía quieto, no pacífico,
sino pesado, como si el mundo contuviera la respiración. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Miguel, pálido, destrozado, perdido, y la de Isabel, llena de una culpa que llegó demasiado tarde para significar algo. Repetí sus palabras una y otra vez en mi mente. No estaba planeado. Estábamos perdidos. No lo entenderías. Pero si lo entendí. La soledad vuelve a la gente imprudente, les provoca un hambre voraz de calor, aunque eso queme todo a su alrededor, pero saber eso no hizo que el dolor fuera menos doloroso. Cuando salí, el mundo estaba limpio tras la tormenta, la calle relucía, el olor a tierra mojada llenaba el aire y las montañas se veían más nítidas bajo la luz de la mañana. Al otro lado de la calle, las cortinas de Isabel estaban cerradas, sin luces, sin movimiento. Por primera vez desde mi divorcio, su silencio me reconfortó. Había en ello una extraña forma de justicia, no venganza, sino equilibrio. La gente de los pueblos pequeños siempre se fija en las cosas. Al mediodía, los vecinos cuchicheaban. Me habían visto salir de casa de Isabel el día anterior. Habían visto el coche de Miguel aparcado fuera. No confirmé ni negué nada. Algunas verdades no necesitan público. 2 días después, encontré un sobre deslizado por debajo de mi puerta, mi nombre, escrito con la letra familiar de Miguel. Me quedé allí parado un buen rato antes de abrirlo. El olor a tinta y lluvia impregnaba el papel. Clara, no espero el perdón, ni siquiera sé si merezco dar explicaciones, pero necesito que sepas la verdad antes de que el tiempo la entierre bajo los rumores. Isabel no lo planeó. Lo hice yo. La primera vez fui a su casa porque no soportaba estar sola en ese apartamento. Quería hablar con alguien que aún recordara mis mejores cualidades, y me escuchó, no como tu amiga, sino como alguien que sentía lástima por mí. Confundí su lástima con amor, confundió mi soledad con honestidad. Lo que sucedió después fue debilidad, la mía. Cada vez que la miraba, veía todo lo que había perdido, todo lo que había destruido, y en vez de arreglarlo, me alejé aún más. No espero que vuelvas, Clara, pero quiero que sepas que ahora lo veo todo. Cada mentira que me conté a mí mismo, cada lágrima que te hice derramar. Si algún día encuentras la paz, por favor, debes saber que será mi único perdón. Miguel. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón de mi mesita de noche, no para aferrarme a ello, sino para recordarme la verdad. A veces la paz interior no viene de los demás, sino de aceptar que la disculpa llegó demasiado tarde. Durante semanas, Isabel no salió de su casa, las persianas permanecieron bajadas, su jardín estaba descuidado. Se rumoreaba que Miguel se había mudado de la ciudad, que se había ido a vivir con un primo a otra ciudad. Otros decían que seguía por ahí, escondido, demasiado avergonzado para mostrar su rostro. Yo no pregunté. No necesitaba saberlo. Pero una tarde, mientras regaba mis flores, oí una voz a mis espaldas. Clara. Era Isabel. Tenía los ojos hinchados y su voz apenas un susurro. Quería darle las gracias, dijo. ¿Para qué? Pregunté. Por no humillarme públicamente. Podrías habérselo contado a todo el mundo. Podrías haberme destruido. La miré de verdad, la mujer orgullosa y segura de sí misma que una vez me dio consejos sobre la vida y el amor ya no existía. Lo que tenía delante era alguien que había envejecido 10 años en pocas semanas. No necesitaba destruirte, Isabel, dije en voz baja. Ya lo hiciste tú misma. Le temblaban los labios. Ojalá pudiera deshacerlo. Ojalá. Todos lo deseamos, dije, interrumpiéndola suavemente, pero desearlo no cambia lo que ya se ha hecho. Ella asintió con la cabeza, con los ojos brillantes. Luego, antes de irse, dijo algo que no me esperaba. Miguel se fue del pueblo. Dijo que no podía quedarse donde te lastimó. Él no está bien. Clara. Quería preguntarle cómo lo sabía, si lo había visto, si aún hablaban, pero no lo hice. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Esa noche, me quedé de pie frente al espejo durante meses. Evité mirarme al espejo durante demasiado tiempo. Ahora me obligué a ver cada arruga, cada recuerdo manchado de lágrimas grabado en mi rostro. Y sin embargo, no vi a una mujer destrozada, vi a alguien que había sobrevivido a la peor clase de traición, no la pérdida del amor, sino la pérdida de la confianza, y que aún seguía en pie. Por primera vez, no sentí lástima por mí mismo, sentí fuerza. No se trata de una fuerza ruidosa y dramática, sino de una fuerza silenciosa.
De esa que surge al saber que te enfrentaste a la verdad y no permitiste que te destruyera. Las semanas se convirtieron en meses, el chisme se acabó, las heridas, aunque profundas, comenzaron a cicatrizar. Volví a impartir clases de costura en el centro comunitario, al principio, solo para llenar el silencio. Pero pronto empecé a disfrutarlo. Ayudar a las jóvenes a crear algo hermoso a partir de telas desgarradas me pareció poético, como si estuviera recomponiendo mi propia alma. Una de mis alumnas, una chica tímida llamada Ana, me recordó a mí misma cuando era más joven. Una vez me preguntó: «Señorita Clara, ¿por qué sonríe cuando cose?». Le dije la verdad: porque cada puntada es prueba de que lo que está roto se puede remendar, tal vez no a la perfección, pero lo suficiente para que vuelva a sostenerse. Pensé que mi historia había terminado ahí, con el silencio, con la soledad, con una lenta recuperación, pero la vida tiene sus propias maneras de poner a prueba el corazón una vez más. Meses después, cuando menos lo esperaba, Miguel regresó, no para pedir perdón, sino para darme algo que lo cambiaría todo. Habían pasado 8 meses desde aquella noche tormentosa en la que todo se derrumbó. El pueblo había seguido adelante, como siempre lo hacen los pueblos. Los viejos rumores habían sido reemplazados por otros nuevos, y mi nombre ya no circulaba en los susurros de las cafeterías. Había reconstruido una pequeña rutina: mi jardín, mis clases de costura y largos paseos junto al río al atardecer. El aire del valle volvía a ser cálido, lleno del sonido de las cigarras y las risas de los niños que correteaban cerca de la plaza. Casi había empezado a creer que la paz era permanente. Hasta aquella tarde, cuando Miguel regresó. Era tarde, demasiado tarde para los visitantes. El sol se había ocultado tras las colinas, pintando el cielo con vetas doradas y violetas. Estaba recogiendo después de la cena cuando oí que llamaban a la puerta. Suave, dubitativo, casi con aire de disculpa. Cuando abrí la puerta, allí estaba él, más delgado, mayor, con el pelo salpicado de canas que antes no tenía. Sus ojos parecían cansados, como los de alguien que no había dormido bien en años. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Solo el canto de los grillos rompía el silencio entre nosotros. «Clara», dijo finalmente. Solo mi nombre, pero en esa única palabra había un océano de arrepentimiento. No lo invité a entrar de inmediato. El dolor antiguo te enseña a ser precavido. Finalmente, me hice a un lado. «Pasen». Se sentó en la misma silla en la que solía sentarse cuando esta casa aún era nuestra. La habitación parecía más pequeña, o tal vez simplemente ya no éramos las mismas personas. «No debería haber venido», dijo tras una larga pausa. «Pero tenía que hacerlo». Le serví un poco de café por costumbre. Estaba tibia, pero a ninguno de los dos nos importó. «Tienes buen aspecto», dijo en voz baja. «Lo soy», respondí. Y por primera vez, fue cierto. Respiró hondo. «He estado viviendo con mi primo en la ciudad, trabajando en empleos ocasionales. No he hablado con Isabel en meses». No pregunté por qué. En cambio, le dije: «Ya no me debes explicaciones». Sonrió con tristeza. «Quizás no. Pero me debo a mí mismo la verdad». Se inclinó hacia adelante, con la voz temblorosa. «Pensé que irme me ayudaría a olvidar lo que hice. Pero no desaparece, Clara. Cada noche te veo de pie bajo la lluvia, mirándome como a una extraña. Esa mirada nunca me abandona». Le temblaban las manos mientras hablaba. «Arruiné todo lo que importaba, nuestro matrimonio, tu confianza, incluso mi propio reflejo. Me convertí en alguien a quien no reconozco. Ya no quedaba ira en mí, solo un dolor profundo y silencioso». «Miguel», dije en voz baja, «a veces lo más difícil no es perdonar a los demás, sino perdonarnos a nosotros mismos». Él asintió, pero perdió la compostura. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no de esas que los hombres intentan ocultar con orgullo, sino de esas lágrimas humanas y crudas que cargan con años de arrepentimiento. Se presionó las manos contra la cara, temblando. «Lo siento mucho, Clara. No te merecías nada de esto. Eras mi hogar, y yo lo quemé. Por primera vez, no vi al hombre que me traicionó, sino al hombre que estaba perdido, destrozado por sus propias decisiones, desesperado por reconciliarse con las ruinas que había creado.
Puse mi mano sobre su hombro tembloroso. No por amor, sino por misericordia. Dejé de odiarte hace mucho tiempo, susurré. Tenía que hacerlo. El odio te mantiene atrapado en la misma historia. Y yo quería empezar una nueva. Me miró, con los ojos rojos. No espero que vuelvas conmigo. Lo sé, dije. Y por eso, finalmente, eres digno de perdón. Lloró en silencio, y yo lo dejé. El reloj hacía tic-tac suavemente de fondo. En ese silencio, algo tácito pasó entre nosotros, no una reconciliación, sino una liberación. Antes de marcharse, me entregó un pequeño sobregastado. Dentro había una fotografía doblada, nosotros dos, años atrás, sonriendo frente a la casa que habíamos construido juntos. Lo guardé conmigo, dijo. Me recordaba cómo se supone que debe ser el amor, honesto, bondadoso y constante. Simplemente olvidé cómo protegerlo. Se quedó junto a la puerta durante un largo rato. Cuídate, Clara. Ya lo soy, respondí con una leve sonrisa. Él asintió y se marchó. Lo vi desaparecer por el camino polvoriento hasta que la noche engulló por completo su sombra. Y por primera vez, no sentí la pérdida. Sentí paz. A la mañana siguiente, la luz del sol inundó mi cocina como una silenciosa bendición. Preparé café recién hecho y contemplé el jardín, que ahora volvía a estar lleno de color. Aquí habitó alguna vez el dolor, pero también el amor. Y, de alguna manera extraña, ambos me habían enseñado quién era realmente. Recogí la foto que dejó y la coloqué dentro de mi diario, junto a una pequeña nota que había escrito meses atrás. Sanar no es olvidar, es recordar sin dolor. Ese día, caminé hasta la plaza, sonriendo a rostros familiares, sintiéndome ligera. No porque mi vida fuera perfecta, sino porque volvía a ser mía. Un año después, recibí una carta con matasellos de otra ciudad, con el nombre de Miguel. Pero esta vez no fue una disculpa. Fue un agradecimiento, y en su interior había algo que me recordaría que el perdón, una vez otorgado, puede sanar más de un corazón. Aquella tarde el cielo era de un rosa suave, de esos colores que te hacen olvidar el ruido del mundo. Estaba regando el pequeño jardín que tengo delante de casa, el mismo que planté después de que Daniel se fuera, cuando vi un coche detenerse junto a la puerta. Al principio no lo reconocí, pero entonces lo vi. Daniel. Salió lentamente, como si dudara de si era bienvenido. Se veía más delgado, mayor, cansado de una forma que ningún descanso podía remediar. Tenía los hombros ligeramente encorvados y el pelo ahora con canas. Ya no era el hombre que una vez se había marchado con tanta seguridad. Parecía destrozado. Clara, dijo en voz baja. Mi nombre salió casi como un suspiro. Me quedé paralizada. La regadera se me resbaló un poco de las manos y derramó agua sobre las flores. Por un instante, lo único que oí fue el suave sonido de las gotas al caer sobre la tierra, el mismo sonido que me había reconfortado en noches de soledad. ¿Qué haces aquí, Daniel?, pregunté, manteniendo la voz tranquila, aunque mi corazón temblaba. Tragó saliva con dificultad, con los ojos brillantes. Yo no sabía a dónde más ir. Me quedé callada. Una parte de mí quería darme la vuelta, volver a mi casa y cerrar la puerta para siempre. Pero otra parte, la que aún recordaba los años que compartimos, las risas, los sueños, no podía moverse. Dio un paso vacilante hacia ti. ¿Te ves diferente?, susurró. Tenía que ser así, dije, mirándolo a los ojos. Cuando te fuiste, no tuve otra opción. Daniel bajó la mirada, con la voz temblorosa. Lo sé. Sé lo que hice. Yo solo. Se detuvo, con un nudo en la garganta. Solo pensé que me amaba. Pensé que esta vez sería diferente. Ella. Mi vecina. La mujer con la que solía tomar el té en ese mismo porche. La que me consolaba en las noches en que Daniel y yo discutíamos. La que me sonreía con tanta dulzura, hasta el día en que me lo arrebató todo. Respiré hondo. ¿Así que viniste aquí, porque ella te dejó? Él asintió, con el rostro desencajado. Sí. Hace meses. Dijo que no soportaba en quien me había convertido. Y tenía razón. He estado viviendo con mis errores, Clara. Todos los días.
Me crucé de brazos para tranquilizarme. ¿Crees que decir eso va a solucionar algo? No, dijo de inmediato, en voz baja. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que por fin entiendo lo que te hice. Lo que nos hice. Hizo una pausa, mirando el jardín a su alrededor. Mantuviste la casa preciosa. Se siente viva. Tranquila. No me di cuenta de cuánto destruí hasta que vi lo que reconstruiste. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Había pasado años intentando sanar, intentando que algo nuevo surgiera de las cenizas que dejó. Y ahora, él estaba allí, viéndolo, viéndome, por primera vez. Me senté en el banco junto a la puerta, haciéndole un gesto para que se sentara frente a mí. Di lo que viniste a decir, Daniel. Asintió con la cabeza y respiró hondo, con un suspiro tembloroso. Cuando me fui, me dije que buscaba la felicidad, comenzó. Pero solo perseguía una ilusión. Te culpé de todo lo que salió mal en nuestras vidas, las discusiones, las deudas, el estrés, pero la verdad es que no fuiste tú. Fui yo. Tenía miedo de envejecer, miedo de sentirme insignificante. Y cuando Laura, me prestó atención, volví a sentirme joven, poderoso, deseado. Su voz se quebró. Pero todo fue una mentira. La misma mentira que me conté a mí mismo cuando te dejé. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba sus manos. Me utilizó, Clara. Se llevó todo, los ahorros, la casa que compramos juntos, y cuando no me quedó nada, se marchó. Igual que yo me marché de ti. Me quedé en silencio, con los dedos aferrados al borde del banco. Lo perdí todo, continuó. Y por primera vez en mi vida, comprendí a qué te referías cuando dijiste que el amor es más que consuelo, es compromiso. Es permanecer incluso cuando es difícil. Su voz se quebró por completo. No me quedé. Y lo arruiné todo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una densa niebla. Podía sentir su culpa. Era real, cruda y profunda. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? Pregunté en voz baja. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Dime. No fue que te fueras. Fue que la dejaras sentarse en mi cocina, nuestra cocina, y escucha mi dolor. Dejaste que me tomara de la mano mientras ella te tomaba a ti a mis espaldas. Eso fue lo que me destrozó, Daniel. Se estremeció como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Lo sé, susurró. Pienso en eso todos los días. Durante un largo rato, reinó el silencio. El único sonido era el susurro del viento entre los árboles y el lejano murmullo de la vida vespertina. De repente, su cuerpo se estremeció y comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas de arrepentimiento, sino sollozos profundos e incontrolables que brotaban de algún lugar enterrado en su interior. Se cubrió el rostro con las manos, con los hombros temblando. Lo siento, Clara, dijo entre sollozos. Lo siento muchísimo. No te merecías nada de esto. Destruí todo lo bueno que teníamos. Jamás lo había visto así, ni una sola vez en todos los años que pasamos juntos. Daniel siempre había sido orgulloso, siempre sereno. Pero ahora, parecía pequeño, frágil, humano. Y por primera vez, no sentí ira. Solo sentí tristeza. Me levanté lentamente y le puse una mano en el hombro. Se estremeció, sorprendido, pero no se apartó. Daniel, dije en voz baja, no lloras porque me hayas perdido. Lloras porque finalmente te has encontrado a ti mismo, y no te gusta lo que ves. Él asintió, incapaz de hablar. Te perdono por ser débil, continué. Pero no puedo permitir que tu debilidad siga definiendo mi vida. Me miró, con los ojos hinchados y la voz temblorosa. ¿Eso significa que no tenemos ninguna posibilidad? Suspiré, mirando hacia el horizonte. Significa que siempre hay una posibilidad de paz, Daniel. Pero no del tipo que crees. Tragó saliva con dificultad. Haré lo que sea para arreglarlo. Por favor. Entonces empieza por perdonarte a ti mismo, dije con dulzura. Porque hasta que no lo hagas, seguirás destruyendo a todo aquel que intente amarte. Volvió a quebrarse, esta vez en silencio. Una sola lágrima resbaló por su mejilla. Por un instante, estuve a punto de limpiarla.
Pero me detuve. Algunas heridas deben permanecer visibles, como recordatorios del dolor que causamos y de las lecciones que aprendimos. El sol se ocultó, tiñendo el jardín de oro. Retrocedí hacia la casa. Adiós, Daniel, dije. No me detuvo. Simplemente se quedó allí sentado, con los hombros temblando, mirando fijamente las flores que yo había cultivado, las que ahora florecían en el lugar donde nuestro amor había muerto. Esa noche, después de que Daniel se marchara, el silencio en mi casa se sentía diferente. Durante años, había sido el silencio de la soledad, pesado, frío y cortante como cristales rotos, pero ahora, se sentía limpio. Fue el silencio que sigue a la tormenta, cuando el trueno se desvanece, el cielo se despeja y te das cuenta de que, después de todo, el mundo no se acabó. Me senté junto a la ventana, mirando hacia la calle donde había desaparecido su coche. Todavía podía imaginarlo sentado allí, junto a la verja, llorando como un niño. Hubo un tiempo en que pensé que verlo así me daría satisfacción. No lo hizo. Solo me hizo sentir humano de nuevo. Durante mucho tiempo, había construido muros alrededor de mi corazón, diciéndome a mí misma que el perdón era una debilidad, pero esa noche, finalmente lo entendí. El perdón no es rendición, es la libertad. A la mañana siguiente, me desperté temprano y preparé café, como solía hacerlo. Fuerte, negro, justo como le gustaba a Daniel. No lo logré para él, por supuesto lo hice para la mujer que solía ser, la que lo dio todo y a cambio salió destrozada. Quería rendirle homenaje por última vez. Mientras tomaba un sorbo de café, observé cómo la luz del sol se filtraba en la cocina, iluminando las pequeñas grietas de los viejos azulejos. Solía odiar esas grietas. Ahora me recuerdan que la belleza no significa perfección, sino supervivencia. Después del desayuno, di un paseo por la ciudad. Era un pequeño pueblo latinoamericano, colorido, ruidoso, lleno de vida. Los niños corrían descalzos por las calles, los ancianos se sentaban fuera de la panadería charlando y la música salía del café de la esquina. Todo se sentía sencillo, puro y real. Pasé por delante de la antigua librería donde Daniel y yo solíamos comprar novelas los domingos. El dueño, el señor Vargas, levantó la vista de su mostrador y sonrió. «Clara», dijo afectuosamente. «Ha pasado mucho tiempo». «Sí», respondí. «Así es». Me estudió un instante y luego asintió con silenciosa comprensión. «Te ves diferente. Más claro». Sonreí. Creo que por fin me he librado de un peso que debería haber soltado hace mucho tiempo. Él soltó una risita. «Ah, mi querida, de eso se trata la vida. Pasamos la mitad de nuestra vida aferrándonos y la otra mitad aprendiendo a soltar». Sus palabras me acompañaron durante todo el camino a casa. Esa tarde, encontré un viejo álbum de fotos en el estante. Dentro había fotos de nuestra boda, nuestra primera casa, cumpleaños, viajes a la costa, momentos congelados en el tiempo, intactos por la traición. Pasé los dedos por las fotografías, recordando las risas, las pequeñas muestras de amabilidad, la forma en que solía mirarme antes de que el mundo nos convirtiera en extraños. No lloré, pensé que lo haría, pero en vez de eso, susurré, «Gracias». Porque incluso el dolor me había enseñado algo valioso, que era más fuerte de lo que jamás imaginé. Por un momento, pensé en la mujer que se había interpuesto entre nosotros. Laura. Había oído que se había mudado hacía meses, dejando a Daniel solo. Ya no la odiaba, el odio no era más que otra forma de apego y ya no quería seguir atada al dolor. Cerré el álbum y miré a mi alrededor. En mi casa. No era grandioso. No estaba lleno de riquezas, pero era mío, construido con mis manos, mantenido con vida por mi resistencia. Esa noche escribí en mi diario, algo que había empezado a hacer después del divorcio. Cuando se fueron, pensé que lo había perdido todo, pero lo que realmente perdí fue la ilusión de que el amor siempre debe venir de otra persona. El verdadero amor comienza cuando finalmente regresas a casa, contigo mismo. Pasaron las semanas, Daniel no regresó, y yo no esperaba que lo hiciera, pero una tarde, cuando regresaba del mercado, encontré una carta en la puerta de mi casa. Era de él. El sobre estaba gastado, su letra temblorosa. «Clara, no sé si alguna vez leerás esto, pero quería darte las gracias. Aquel día, cuando vine a verte, pensé que estaba lista para ser perdonada, pero ahora entiendo que el perdón no es algo que se pide. Es algo que se gana. Al mejorar, he empezado a ir a terapia,
He vuelto a trabajar y estoy intentando ser el hombre que debería haber sido cuando te tuve, independientemente de si vuelves a hablarme o no. Ten en cuenta lo siguiente: fuiste lo mejor que me ha pasado en la vida, y lo destruí porque estaba demasiado ciego para verlo. Espero que hayas encontrado la paz. Siempre, Daniel. Doblé la carta y la coloqué en una pequeña caja de madera, aquella en la que guardaba mis cosas más preciadas, una concha de nuestra luna de miel, una foto de mis padres y ahora, su disculpa. No porque quisiera recordarlo, sino porque me recordaba lo lejos que había llegado. Los meses se convirtieron en un año. La vida transcurría tranquila y pacíficamente. Comencé a trabajar como voluntaria en un centro comunitario local, ayudando a mujeres a recuperar su confianza después de un divorcio o una pérdida. Muchas de sus historias reflejaban la mía: traición, desamor, volver a empezar, pero cada vez que hablaba de sanación, veía como la esperanza se iluminaba en sus ojos. Una tarde, después de un taller, una mujer mayor llamada Teresa me abrazó con fuerza y me dijo: tu historia me dio el valor para dejar a mi marido. Me ha estado engañando durante años, pero tenía demasiado miedo de estar sola. Sonreí y le tomé las manos. Nunca estás sola cuando empiezas a quererte a ti misma. En sus ojos vi el mismo miedo que una vez sentí yo misma, y la misma fuerza latente. Esa noche, mientras caminaba a casa por las calles tranquilas, me di cuenta de algo: lo que una vez sentí como el fin de mi vida se había convertido en el comienzo de mi propósito. Era un domingo por la tarde cuando el destino decidió ponerme a prueba por última vez. Salía de la iglesia después de un pequeño evento comunitario cuando volví a ver a Daniel, de pie junto a las puertas, esperando. Tenía mejor aspecto, seguía siendo mayor, pero más sereno. Su rostro había recuperado algo de luminosidad. Se acercó lentamente, con las manos entrelazadas delante de él. No estaba seguro de si debía venir, dijo en voz baja. No quería perturbar su paz. No lo estás perturbando, dije con dulzura. Eres parte de la razón por la que lo encontré. Parpadeó, confundido. No entiendo. Sonreí. Si no me hubieras roto, nunca habría aprendido a reconstruirme. Fuiste la tormenta que me obligó a encontrar mi fuerza. Tragó saliva, la emoción le tensó la voz. No merezco tu amabilidad. Quizás no, dije. Pero eso es lo que hace que el perdón sea real: otorgárselo a quienes ya no lo merecen. Bajó la cabeza, y las lágrimas volvieron a formarse en sus ojos. Sigo sintiendo pena, Clara. Lo sé, respondí en voz baja. Y te creo. Nos quedamos allí un largo rato, sintiendo la brisa de la tarde rozándonos. No fue una reunión, no fue un comienzo, fue un cierre, silencioso, tierno y completo. Cuando se alejó, ya no sentí la pérdida, sentí gratitud, porque incluso los corazones rotos pueden tener finales hermosos. Esa noche escribí una última línea en mi diario. Me dejó una vez por otra persona, pero en cambio me encontré a mí misma, y esa era la historia de amor que siempre estuve destinada a vivir. Cerré el libro, apagué la vela y sonreí afuera. El viento susurraba suavemente entre los árboles, llevando consigo el aroma del jazmín, el mismo aroma que una vez me recordó al dolor, ahora olía a paz. A veces, la vida nos rompe de maneras que nunca vimos venir, pero si somos lo suficientemente valientes para afrontar la verdad, esas mismas grietas se convierten en ventanas, dejando entrar de nuevo la luz. El perdón no es para quienes nos han herido, es para aquellos en quienes aún nos estamos convirtiendo.